Hola Tejenautas, bienvenidos otra vez a un episodio especial del podcast o a Tegenomics, el podcast. Por aquí andamos Otoniel, Víctor y mi nombre es Diana. El día de hoy, en esta ocasión, nos acompaña una personalidad en el mundo de la ciencia, en el mundo de la bioinformática y que admiramos en ATG, la doctora Selene Fernández Valverde. Hola, bienvenida. Hola, ¿Cómo gracias por estás? invitarme. Muy bien. Qué bueno, nos da Aquí mucho gusto sobreviviendo a la tenerte. pandemia. Sí, ¿verdad? Se ha puesto pesado, pero ha permitido hacer muchas cosas, ¿no crees? Si no tienes hijos, sí. No, pues sobre todo, eso y más. Ese comentario hay que ponerle un marco Sí, estimado. creo que ha sido muy drástico, ¿no? O sea, hay gente que tiene muchísimo Ya, tiempo y hay gente que tiene su tiempo así muy reducido. ya. Pero Entonces ha no sido hablemos de muy... cosas tristes, Diana, porque luego vamos a terminar llorando al final del podcast. Esperemos que no. No va a pasar eso. Bueno, Mm, pues nuestra invitada trabaja con algunas moléculas que se llaman RNAs largos no codificantes y voy a mencionar rápidamente un breve párrafo acerca de regulación génica para como que ubicarnos. La voy a presentar y a continuación ella nos va a platicar un poco de cuáles son sus líneas de trabajo y enseguida vamos a pues conversar, vamos a hacer algunas pláticas. Vamos a comenzar la plática. Muy bien, como saben, la regulación génica es el proceso de activación y desactivación de los genes. En las etapas tempranas del desarrollo, las células comienzan a asumir funciones específicas, lo cual asegura que los genes apropiados se expresen en los momentos adecuados. La regulación génica también puede ayudar a un organismo a responder a su entorno. La regulación génica se lleva a cabo por una variedad de mecanismos, entre ellos los RNAs no codificantes, los cuales están surgiendo como factores de comunicación incluso entre estados fisiológicos y patológicos. Son largos, como su nombre lo dice, son de diversas longitudes y sus funciones se describen como de regulación transcripcional. Pero sin meternos en tanto rollo, el día de hoy vamos a tener una plática ligera acerca de esto, que cómo se investiga, digamos, los RNAs no codificantes, porque tenemos una invitada en especial que trabaja con ellos. Voy a hacer una reseña de la doctora. La doctora Selene Fernández es profesora investigadora en la unidad de genómica avanzada del Angevio del Cinvestav en Irapuato, aquí en México, en el estado de Guanajuato. Su laboratorio se centra en el estudio de la evolución de ARNs largos no codificantes en varios animales y plantas con el fin de predecir mejor sus funciones utilizando herramientas bioinformáticas. Ella completó su doctorado en la Universidad de Queensland estudiando nuevas clases de ARN pequeños e hizo una estadía postdoctoral en la misma universidad enfocada en usar genómica comparativa para identificar cambios regulatorios, lo cual facilitó la evolución de organismos multicelulares y la diversidad morfológica en el reino animal. La doctora Selene ha publicado su investigación en diversas revistas científicas como Nature y eLife, entre otras. Es graduada de la licenciatura en Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue galardonada con la beca nacional L'Oréal UNESCO AMC CONACYT para mujeres en ciencia en el 2016 y la International Rising Talents Fellowship de L'Oréal UNESCO en el 2018. Es miembro fundador de Más Ciencia por México y de la Red Mexicana de Bioinformática, así como miembro de la Royal Society of Biology del Reino Unido, e instructora voluntaria de Software Carpentry y anteriormente Clubes de Ciencia México. Se ha desempeñado como mentora voluntaria en fundaciones como ECPAPALEC y el programa Mujeres en STEM, Futuras Líderes de la US Mexico Foundation. Y pues estamos más que agradecidos porque andes por aquí y pues platícanos cuáles son tus líneas de trabajo y bueno, qué es lo que has hecho desde que has regresado a México. Pues muchas gracias. Igual quiero como que hablar un poco de por qué nos interesa en esto de la regulación génica. O sea, realmente lo que es muy fascinante es que todas las células tienen el mismo material genético. Todas tienen el mismo ADN y el hecho de que en los organismos que tienen muchas células, los organismos multicelulares,
tengas una diversidad, o sea, lo vemos en nosotros, nuestras células de la piel, de los ojos, de los órganos, todas son distintas y todas hacen su función súper bien en el lugar preciso. Y esa es la parte que es muy interesante, o sea, cómo de una molécula lineal de ADN generas esta diversidad morfológica. Y más aún, lo que sabemos en animales en particular es que sus genes se parecen muchísimo. O sea, todas las proteínas, o sea, pensando como el colágeno, la queratina, son muy parecidas, pero lo que cambia mucho es cómo se prenden y apagan para crear estos distintos tipos de células, que es lo que lo hace muy, muy interesante. Entonces, los RNAs no codificantes se ha visto que participan en este proceso de prendido y apagado de genes, para generar pues diversidad en las células y para procesos muy importantes como es por ejemplo, la expresión de los genes en los cromosomas sexuales entre hombres y mujeres, y otros procesos, por ejemplo, en los telómeros, la elongación de los telómeros. Los telómeros son los extremos de los cromosomas y están relacionados o sea, el envejecimiento celular es en parte por el acortamiento de los telómeros. Entonces, el proceso de mantenimiento de estos extremos de los cromosomas está determinado por RNAs largos no codificantes. Y pues es por eso que nos interesan. Y en particular nosotros estamos trabajando mucho en cómo los RNAs en plantas en particular, uno, evolucionan, o sea, cómo cambian en distintas especies, porque eso es algo que no se conoce muy bien. O sea, se ha visto que cambian muy rápido en comparación a los genes que generan proteínas. Entonces, lo que estamos tratando es identificar nuevas maneras de ver si están conservados o no, porque no se conservan a nivel de secuencia, que es lo que normalmente buscamos, que se parezcan entre sí en la secuencia, en el ADN, entre las especies. Y lo que vemos aquí es que no, muchas veces se conservan en términos de estructura, pero no de secuencia. Entonces, por mucho tiempo, de hecho, se tuvo esta discusión de que los RNAs no codificantes eran junk, eran basura, por el hecho de que no mantienen su secuencia. O sea, decían, ¿por qué algo que es funcional no se va a parecer entre dos especies? ¿No? Probablemente no sirve para nada. Pero lo que hemos visto es que una es porque su función está más determinada por cosas que no son exactamente, no son únicamente la secuencia, y además porque tienen mucha evolución dentro del mismo linaje. O sea, cuando se separan las especies, cada linaje va coevolucionando sus RNAs no codificantes con los sitios en donde se pegan. Y muchas de estas funciones es pegado al ADN y reclutamiento de proteínas. O sea, lo que está muy padre y lo que está surgiendo es que, ¿cómo decirlo? Muchas de las proteínas que se encargan de hacer cambios epigenéticos que no están codificados en el ADN son muy importantes y están muy conservados. O sea, la probabilidad de que dos proteínas generen un nuevo sitio para interactuar entre ellas es súper baja. Porque pues ya tienen muchas interacciones que ya no pueden cambiar. O sea, te haces un cambio y probablemente sea malo para el organismo. Mientras que el RNA, puedes generar un RNA transitorio en un tipo celular que permita que estas interactúen en ese tipo de célula, y nada más lo prendes y cuando lo apagas ya no existe esa interacción. Entonces es un sistema muy dinámico para crear nuevas interacciones y sobre todo reclutar complejos modificadores de cromatina al ADN y prender y apagar grupos de genes completos. Obviamente sí quedó más o menos claro. Obviamente se vuelve un tema súper interesante el que empezaras a tomar esta como línea de investigación, pero ¿recuerdas como qué fue de lo primero que te llamó la atención como para, me voy a meter a trabajar con RNAs? ¿Cómo surgió eso? Pues yo estaba en la carrera de ciencias genómicas y de hecho me acuerdo mucho, fue el primer seminario de investigación, teníamos una materia cada semestre. Yo llegué a genómicas así de no sabía ni qué estaba haciendo ahí, pero dije, pues a ver, suena cool. Y entonces me gustaban las computadoras, me gustaba la biología y dije, pues a ver. Entonces, literalmente, o sea, no, pero me encantó, o sea, desde un principio. Y en el primer seminario de investigación nos pidieron hacer una presentación sobre algún tema en particular. Y me acuerdo mucho que leí un artículo de Scientific American en el que hablaban del potencial de usar RNAs, en este caso no eran largos, eran RNAs pequeños, no codificantes, como posibles fármacos para silenciar grupos de genes que causan enfermedades. Y pues me interesó mucho y entonces hicimos la presentación acerca de los Small Interfering RNAs, que son RNAs pequeños de interferencia. Y a partir de ahí, pues yo seguí leyendo la literatura porque me pareció muy interesante y encontré este grupo de el profesor John Mattick, que estaba en Australia, hablando de estos RNAs largos no codificantes. Entonces hablaba... Una cosa sí, lleva a la adelante. otra, ¿no?
No, te Sí, estaba sí, preguntando. sí. O sea, yo me acuerdo así, mi mamá también se acuerda, y estaba yo, en un fin de semana iba a mi casa, ¿no? Porque vivía en otra ciudad. Y estaba yo sentada en el sillón y estaba leyendo este artículo en el que hablaba más como de, no solo de sus funciones, sino de cómo sirven como para modificar las redes de regulación de prendido y apagado de Mm. genes. Y me acuerdo que yo estaba así de, wow, es que esto es increíble. Y mi mamá también se acuerda, que yo dije, no, es que esto está padrísimo, no sé qué, pero también fue un poco así como, no, pues está en Australia, o sea, bye, ¿no? Está muy difícil. Y ya, o sea, pero Entonces, de ahí me seguí leyendo los artículos, etcétera, y seguí el grupo, y pues por ahí fue donde surgió el interés. pero el interés en la bioinformática vino a la par que vino este tema, porque va muy ligado, ¿no? En la parte inicial, en la primera aproximación para el análisis de este tipo de datos. O sea, Um, o fue separado el asunto. Yo diría que fue separado, porque, o sea, puedes estudiar los RNAs no codificantes desde una aproximación más experimental, sin ningún problema. La cosa es que estando en genómicas, pues una parte importante es la bioinformática. Y de hecho yo me acuerdo que a mí siempre se me han dado bien las computadoras. O sea, no era tan así como mucha gente que es así de, me meto a hacer hacking, cosas así, no. Como Otto. Pero, exacto, no, no como Otto. Pero yo, o sea, me gustaban y siempre como que, o sea, se apagaba un router o algo no funcionaba en internet, La siempre yo lo impresora, arreglaba. Sí, o sea, siempre se me ha dado bien. sí, Entonces yo recuerdo clásico. desde chiquita, cuando jugaba en la primaria, jugábamos Prince of Persia, cuando metías tu Ajá. disquito, tu discote, más bien. Mm. Sí, y eso, y Robert, había otro que era un perrito que empujaba, ¿cómo se llama? Cajitas para hacer Ajá. caminos. Entonces eso jugaba yo cuando en la primaria y después tuve un poco de programación en la prepa y también me fue súper bien, o sea, se me daba bien. Y ya en genómicas pues me seguía gustando, pero no sabía realmente a qué lado irme y cuando estuve en la estancia de la carrera para hacer la tesina, estaba en el laboratorio de Carlos Arias, que trabaja con virus. Entonces tenía yo dos proyectos, tenía uno más experimental de su modulación y otro más bioinformático, que era hacer un diseño de un microarreglo. Y hubo un día en que dije, es que no puedo, o sea, estoy súper cansada, así me la pasaba todo el día en el lab y como que no avanzaba, ¿no? Y entonces llegué a decirle a Carlos, oye, es que no puedo, no puedo con los dos. Y me dice, no, pues ya nos habíamos dado cuenta, estábamos esperando cuál quieres, ¿no? Y yo, ok, no sabía que podía elegir. Y entonces ya me fui por el lado bioinformático más. Y también un poco, o sea, sí se me daba bien la parte experimental, hice un poco en el doctorado, pero realmente, pues sí, me gusta más la parte informática. Nice. O sea, ¿crees que Eso si es no hubiera sido interesante. de informática, eh, o sea, si no te hubieran gustado las cosas biológicas, como por dónde te hubieras ido? No sé, Ni idea. porque yo quería hacer economía y luego tuve una Ok. clase de economía, yo hice bachillerato único y tomé economía en sexto semestre, o sea, yo ya iba para economía y estaba esperando esa clase, la tomé y la odié, o sea, me fue súper bien, saqué así 10 Definitorio. cerrado, pero dije, es horriblemente aburrido, o sea, esto está terrible. Igual si hubiera visto lo que se puede hacer con economía ya, con modelado y Sí. análisis de datos, igual me hubiera gustado más, pero en ese momento dije, no, o sea, no puedo hacer eso. Y Hace muchos era años. eso, o literatura, que me Ah, gustaba mucho, me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir. Y el otro era biología, y de hecho mis cursos de biología no fueron tan buenos, pero dije, pues eso está padre. Entonces, fue un poco, sí, fue un poco azaroso. O sea, mucha gente habla de que tienen toda esta, emo. pues esta llamado, ¿no? Hacia la ciencia. Por otro lado, mi mamá es científica, entonces para mí no era como, no lo veía como algo que no podía hacer, era como Claro. algo más que tal vez podía hacer. Ok. Claro. Qué bueno que decidiste por la biología y en el momento que te encontraste con ese Sí, qué paper bueno. fue el boom, wow, La revelación. exactamente. Sí, pero yo, yo le digo mi crush académico, porque es eso, o sea, cuando conoces a alguien que dices, wow, esas cosas padrísimas, eso es para mí eso es un crush académico. El Híjole. crush académico. Quedó bueno ese hashtag. Ole. Oye, y bueno, ya que empezaste a trabajar como tal con los RNAs regulatorios, ¿con qué modelos empezaste a trabajar? O sea, plantas primero o mamíferos primero y cuál ha sido esa diversidad de organismos que has empezado a estudiar? Porque has estudiado de todo. Un poco, sí.
Es un poco raro porque muchas veces así de yo trabajo con, no sé, ajolotes. Y en mi caso ha sido más de, o sea, yo estudio RNAs no codificantes en distintos contextos. Empecé a trabajar con virus, o sea, en la generación de este microarreglo para detección. De hecho, lo diseñaba, el plan era hacerlo para detectar influenza, distintos subtipos de influenza. Y esto fue antes de que fue en 2007, que fue antes de que hubiera este outbreak de H1N1. Entonces la idea era tener un microarreglo en el que tú pudieras poner una muestra y ver si había un nuevo subtipo de influenza. Pero sí, pero me acuerdo que cuando llegamos a imprimirlos a UCSF, a la Universidad de California en San Francisco, justo estaban desempacando un Solexa, que es el precursor de Illumina. Me acuerdo que lo vi y les dije, ¿qué es eso? Y entonces nos estábamos quedando con la dueña la que manejaba el facility, y entonces me dice, no, pues hace tal y tal, y yo así de, todo lo que hicimos es obsoleto, así, o sea, solo fue así de, ok, ya no tiene sentido, pero entonces, el futuro es ahora. Sí, fue así de, pero imagínate, o sea, 1 año y pico de trabajo, y ves Sí, claro. o sea, te explican esta cosa y dices, no, es que ya es obsoleto, o sea, ya no sirve. Bueno, no es que no sirva, pero esto es mucho más. Prácticamente la bioinformática. Entonces, exacto, sí, entonces, bueno, ni modo te adaptas. Pero entonces ahí estudié virus y me gustaban mucho y ahí un poco fue mi aproximación porque era lo más cercano a RNA que había. O sea, hay muchos virus de RNA, entonces aparte me interesaba. Y después ya me fui a hacer el doctorado y ahí trabajé con datos de drosófila, de ratón, de pollo, de humano y, o sea, trabajábamos mucho con datos, como eran preguntas más, ¿cómo decirlo?, básicas, usábamos mucho datos públicos. O sea, sí hacíamos algunos experimentos, pero la mayoría era, ok, ¿cómo puedes analizar eso? Porque como les llamaban ARN basura, aparecían en los experimentos, pero mucha gente no los analizaba. Entonces, básicamente, nosotros retomamos esos datos y o sea, buscábamos esas cosas raras, ¿no?, que nadie más había visto. En ese sentido, digamos, de todo lo que has trabajado, ¿cuál sería tu más favorito y tu organismo que dices, no quiero volver nunca en la vida a trabajar con este organismo? Pues, o sea, el más favorito, o sea, son 2 por distintas razones. Uno es humano, porque hay muchísimos datos, o sea, puedes hacer muchísimas inferencias muy interesantes usando datos públicos. O sea, como hay una así pletora de datos, puedes hacer muchísimas cosas. Pero por otro lado, la esponja a mí me parecía muy interesante por la posición, esponjas marinas, que es lo que trabajé en el postdoctorado, porque nos permitía hacer preguntas acerca del origen de los mecanismos regulatorios en animales, o sea, desde cuándo surgieron hace 700 millones de años. Pero por otro lado, el problema de las esponjas es que no puedes experimentar en ellas. Entonces hacías hipótesis muy padres, decías, pues probablemente esta vía surgió aquí. Y ya, no, o sea, no hay genética reversa, no hay nada. Ya están trabajando en ver si pueden hacer CRISPR y cosas así, pero pues si no puedes probar tus hipótesis, es un poco frustrante, es como generas muchas ideas padres y las platicas, pero ya ahí te quedas. Entonces sí, por eso es que esos serían mis 2 organismos favoritos. Y el que favorito? No, era Xenopus levis, pero en términos informáticos. Es un mecanismo hermoso para el estudio de desarrollo, pero el genoma en la época en que lo trabajé era terrible. Entonces no te salía nada, o sea, era como, o sea, la anotación estaba toda mal, o sea, todo mal. Odiosito sus datos. Sí. Pues es una pena porque el modelo es tan importante para desarrollo que a mí me daba coraje que el genoma no estuviera bien, pero es porque tiene una duplicación reciente, que eso es algo que sabemos que es muy complejo. Full disclaimer, Víctor ha trabajado conmigo en ensamble de genomas y tenemos ese problema en otro caso. En este momento es cuando la doctora y yo nos vamos a llorar en el rincón porque la duplicación son el demonio. A darnos de topes. Sí. Muy bien. Y hablando de cosas favoritas, cosas no tan favoritas, y vamos a ver, ¿conoces Selenium en 5 minutos? ¿Cuál es tu lenguaje de programación favorito? ¿Y por qué? Lo voy a decir, aunque no estaba segura. Perl, me gusta Perl. ¿Por qué? Ya van dos. Daniela, ¿no? Sí. Pues es porque en ese aprendimos en la carrera. Entonces, o sea, están influenciados, ¿no? Pues hasta cierto punto, pero por otro lado, justo alguien que estuvo conmigo en el doctorado, que fue como
bueno, no fue mi supervisor oficial, pero me ayudó mucho, fue el doctor Martin Asser Hansen, que él es de Dinamarca, y estaba haciendo el postdoc en el laboratorio, y él fue el que me enseñó, o sea, yo sabía hacer programas, pero eran horribles, o sea, era un chorizo, y él fue el que me enseñó a estructurar mis programas de manera adecuada, a hacer funciones reusables. Entonces, realmente para mí, lo importante de un programa es... o sea, no importa cuál sea el programa mientras hagas las cosas y además sea mantenible, o sea, tú lo puedan usar los que siguen mientras conozcan el lenguaje de programación o incluso si no lo conocen, o sea, cuando quieres hacer mantenimiento, modificaciones, si está bien comentado, está bien estructurado, es fácil hacer mantenimiento. Entonces, que para mí la parte más importante es cómo usarlo. Igual mucha gente le gusta Python porque te obliga a ser más limpio. Y Perl no, pero puedes hacer programas muy, muy limpios en Perl siempre y cuando tengas buenas prácticas, que eso es algo que yo no aprendí en la carrera, sino aprendí más bueno, me lo platicaron en la carrera, ¿no? Pero hasta que me obligaron a hacerlo bien, realmente aprendí que se podía hacer cosas muy padres con Perl. Tendríamos que explorarlo un poco más, ¿no? Sí, o sea, una de las cosas es que ese es el blessing y curse de Perl, ¿no? Que tienes el gran beneficio es que es súper flexible, entonces hay muchas maneras de hacer las cosas y eso hace que programes mucho más rápido, o sea, no te tienes que acordar de exactamente cómo llamar diccionario fulanito, puedes hacer 3 distintas estructuras de datos para hacer la misma cosa muy rápido. Entonces eso ayuda mucho a hacer resultados rápido, pero por lo mismo es difícil porque si no conoces esas 3 formas, cuando lees programas en Perl, si solo sabes una, pues de la otra no la entiendes. Sí, de hecho, yo el primer curso que tomé, y hasta de hecho me compré el libro oficial y de ahí tengo la frase de que programación es para flojos, hablando de cuando el que inventó Perl lo escribió simplemente para simplificar una tarea. Dice que la parte más bonita de Perl es que hay muchas maneras de hacer algo en Perl. Y lo malo es que pues, hay muchas maneras de hacer algo en Perl también, ¿no? Al final también fue... Y bueno, también como dice Vic, hablando de cosas favoritas, un programa favorito, así que tú digas, con este programa, si no hubiera existido este programa, yo no hubiera podido hacer tantas cosas, ¿no? ¿Y por qué ese programa de bioinformática? A mí pues no es de bioinformática, para mí el paquete de ggplot2, que es un paquete de gráficos, para mí fue lo que me permitió terminar mi doctorado y hacer, o sea, fue fundamental porque como hacíamos preguntas muy abiertas y con muchísimos datos, hacer gráficas en R, si han hecho gráficas así de a manita, es bastante complejo, sobre todo que se vean estéticamente bien, o sea, publicables. Y yo yo creo que fue una de las primeras personas que empezó a usar eso, porque yo no había visto gráficas, o sea, yo lo encontré fuera de la parte biológica y entonces dije, pues esto me puede servir. Y de hecho, en ese momento ahora ya son muy comunes estas dot plots, pero yo no había visto una antes, o sea, la generé yo para el artículo, que era la mejor manera de visualizar lo que estaba yo observando. Entonces, para mí fue muy útil porque te permite explorar los datos de una manera muy dinámica. O sea, los puedes graficar de un modo y luego con otra variable y eso te permite tratar de identificar patrones que tal vez no tenías en tu hipótesis original. Como son preguntas abiertas, te permite explorar los datos muy fácilmente. Yo iba a preguntar, o sea, digamos eso para ya el tema de después de haber analizado los datos y como la última parte de cómo los vas a presentar, pero quizás en la parte de análisis de datos, por ahí algún software que te haya salvado, e insisto en la pregunta porque ya hicimos un capítulo previo de tips para RNA-seq, y siempre hay distintas variantes de, pues, qué utilizo, en fin. Entonces, puede ser que puedas influir favorablemente, ¿no? en los ategenautas que andan por aquí viéndonos, ¿qué software crees que te ha salvado la vida, que te ha ayudado mucho en analizar datos de RNA-seq? Es que creo que es ggplot2, exactamente. De plano, sí. O sea, porque lo uso más, o sea, está bonito lo de las figuras, pero eso es secundario. Sí. O sea, lo más importante es que puedes analizar los datos. O sea, revisarlos. Y, o sea, eso es a lo que me refiero más, que puedes decir, oye, es que, se ven como se espera, 2, hay algo nuevo. Y sobre todo, eso si lo mezclas con, por ejemplo, tal vez VetTools, que es, o sea, yo lo que diría que es importante es tener algo que haga coordenadas, puede ser VetTools o algo similar, hay otro que se llama Overlap Select, que es el de UCSC, o sea, el poder asociar
¿cómo se llama? Genomic features, marcas en el genoma, sitios en el genoma con otros y ver si tienen una correlación, eso es lo importante. O sea, obviamente paquetes estadísticos básicos para hacer pruebas de significancia, uno para intersectar coordenadas genómicas y un visualizador de genomas. Que ahí puede ser IGV, UCSC. Entonces, básicamente con los gráficos, o sea, extraes las coordenadas, haces intersecciones, haces gráficos con ggplot para ver si hay alguna correlación, mides qué tan fuerte es esa correlación que observas a nivel genómico y también la visualizas en el visualizador de genomas. Súper herramienta, sí. Pero sí, eso sí, para el que va empezando implica una curva de aprendizaje un poco larga, porque no solamente es manejar las herramientas para procesar tus muestras crudas iniciales, sino también tener herramientas para procesar los resultados y al final otras herramientas para poder pues responder la pregunta de una manera clara mediante una figura, ¿no? O sea, implica una curva de aprendizaje que pues no todos tienen el camino a seguir para responder esas preguntas. ¿Cuál sería ahorita, hablando un poco de este ámbito bioinformático y las dificultades que representa, ¿cómo verías el resultado actual o el estado actual de la bioinformática aquí en México? Pues yo veo que hemos crecido mucho en estos últimos años. O sea, cuando entré a Genómicas, ni idea, ¿no? Sí había grupos, pero eran pocos. O sea, había uno por, no sé, habría como tal vez 10. Igual de los que yo sabía eran muy pocos. Y yo sí siento que surge esta licenciatura en ciencias genómicas y aparte, bueno, va de la mano con que surge la secuenciación masiva. O sea, eso fue lo que realmente impulsó la parte genómica. O sea, hay otra parte de bioinformática que es la parte de análisis de proteínas, ¿no? Y que eso sí ha cambiado también muy, muy recientemente, pero siento que la genómica fue realmente lo que hizo el boom de la bioinformática en México. Entonces surge la licenciatura en ciencias genómicas y después empiezan a surgir otras licenciaturas a través del país, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Universidad de Aguascalientes, o sea, hay varios lugares. Justo eso iba a preguntar, ¿no? ¿Dónde puedo ir para aprender bioinformática ahora aquí en México? Mencionas muy buenas alternativas. En ATG también. Pero sí, o sea, yo siento que antes era como muy autodidacta y creo que sigue siendo. O sea, siento que los bioinformáticos más de hueso colorado somos autodidactas. O sea, aprendes en la clase, aprendes como el menú de lo que puedes hacer y ya no solo aprendes bien haciendo, ¿no? Pero sí, o sea, hay licenciaturas y en muchos posgrados ya tienen un componente bioinformático. Igual lo que es importante es ver cómo que eso lo he visto mucho, ¿no? Que mucha gente te dice, bueno, ven a hacer este proyecto bioinformático, pero no hay realmente nadie que te pueda supervisar. Entonces yo lo que sugeriría es más bien, pues, investigar el grupo y ver si tienes, o sea, que ya sea una codirección o que haya alguien en el grupo con experiencia que se va a quedar, que te pueda, pues, ir mostrando el camino cuando te atoras, ¿no? Por muy autodidacta que seas, es mucho más fácil si estás en un grupo en el que la gente tiene el conocimiento y tienes con quién discutir los problemas ya más informáticos y no solo los biológicos. O sea, yo siento que las codirecciones funcionan muy bien y también, o sea, que una vez que ya tienes tú el conocimiento, entonces sí te puedes aventar, que eso fue lo que yo hice en el postdoc, irme a un grupo biológico a hacer la bioinformática. Entonces te expones a muchísimos problemas y a este problema de la comunicación, ¿no? Con la gente que tiene una visión muy biológica y muy puntual versus una versión bioinformática y genómica, ¿no? Que es más estadística. Entonces, yo sugeriría que eso es lo mejor, o sea, irte a un grupo más bioinformático al principio, o tener una formación así, una licenciatura en ciencias genómicas, etcétera. Aunque hay otras licenciaturas, por ejemplo, yo tengo mucha gente de de ingenieros biotecnólogos, que tienen un componente bioinformático pequeño y después dicen, no, pues sí me encanta, me meto más a profundidad a esto. Entonces también se puede hacer eso, o sea, tener como una formación un poco más pequeña, o sea, no tanto de toda la licenciatura, y después ir creciendo ese componente bioinformático de manera individual y después de ingresar a un posgrado en donde tengas gente que te pueda apoyar, por ejemplo, a nivel maestría, si es lo que quieres, y después ya hacer el salto a algo más, ya sea mixto o incluso más biológico, o sea, realmente ir a apoyar un grupo, porque normalmente eso es o sea, yo me acuerdo que era muy frustrante, pero también era muy padre, porque había muchas cosas, o sea, yo me acuerdo, tenía una compañera que está haciendo el doctorado y entonces estaba haciendo blast de todos los genes, 13,000 genes, uno por uno.
Y es el tipo de cosa que como bioinformático dices, no, pero lo puedes hacer en 15 minutos. Entonces o sea, el poder ayudar a ver cómo Resolver. cambiar la aproximación de un problema y sobre todo optimizar. O sea, siento que todos los que hacemos programación nos encanta optimizar, hacerlo más rápido, más eficiente, más bonito y eso, o sea, es muy satisfactorio como poder ayudarle a los demás. Yo lo veo en el ámbito de trabajar menos, pero sí también optimizar y esas cosas. Eso es muy bueno. Pero es bueno tener una preparación especializada. Digamos, en el caso de Víctor, en el caso mío, pues somos VP, Biólogos. UFB, biólogos que... Ingeniera bioquímica. Sí. Entonces, pero pues ahí en la maestría yo tuve la oportunidad de caer en un laboratorio donde sí hubo una alma caritativa que también me guió en el proceso. Un muchacho por ahí que me estuvo apoyando en las cuestiones de pagos. ¿Quién sabe quién sería? ¿Sabe quién sería, no? Híjole. Ya, está bien. Ya, yo echándole En mi flores. caso fueron ustedes, mi primer contacto con bioinformática, tanto Otto, bueno, más Sí. Vic La fue mejor. nuestro primer profesor de bioinformática. Sí. Y bueno, hablando también de buenas experiencias, ¿cuál sería la mejor experiencia, no? Se va a echar flores, ¿eh? La mejor experiencia, pues yo de lo que recuerdo era, o sea, la primera vez que tuve un descubrimiento, o sea, cuando hice otras estancias y todo, y sí, había como, haz experimento fulanito, haces el análisis y te sale, ¿no? Pero ya eran cosas que ya se conocían. La primera vez, o sea, mi primer artículo es una cosa que descubrí literalmente yo, o sea, me dijeron, explora estos datos a ver si encuentras algo. Y o sea, yo hice todo en pipeline, todos los programas, y cuando empecé a ver la señal, o sea, me acuerdo así como si fuera ayer, que estaba yo en la noche programando en mi cama en Australia, y hacía muchísimo calor, me acuerdo así clarito, y el ver la señal de que realmente había una diferencia entre, en este caso estábamos viendo poliadenilación de microRNAs y se veía claramente que estaba asociada a desarrollo. Y entonces primero piensas que es un error y lo revisas y sigue saliendo y dices, y entonces descargas los datos y ves, y entonces es como muy satisfactorio como decir, ah, mira, esto es nuevo. Esa es como la parte que más me sigue gustando. En ese caso, o sea, sí, es de lo más bonito que te mantiene atado a este trabajo. Oye, y por el otro lado de la moneda, digamos, algo que pues, no te guste o que haya sido una muy mala experiencia bioinformática, si quieres decir nombres adelante, pero no está, digamos. Pues no sé, hay dos aspectos. Uno es así como una experiencia particular. Una vez borré todos los datos o sea, estaba haciendo este mismo análisis en como 6 de 6 especies en ratón, en humano, etcétera, y borré todos los de pollo. O sea, porque usé RM mal. Entonces, de todos modos los datos no estaban tan bien, pero es como, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Pero te aprendes a hacer mejores prácticas, ¿no? Porque, o sea, sí fue así de, adiós pollo, bueno, pero es horrible, ¿no? Porque pierdes todo un set de datos. Y esa es una. Y la otra es, una de las cosas que he encontrado muy frustrante es el hecho de que el trabajo bioinformático no se valore. Y eso sí es un problema, o sea que existe esta percepción de que hacer bioinformática es fácil, que nada más le picas a un botón y pues es muy, o sea, yo trato de entrar a las colaboraciones como mencionando que pues no es tan sencillo, ¿no? O sea, la computadora desde luego que puede ejecutar lo que tú le digas, pero en la parte de interpretación y de analizar los datos y de pues realmente hacer el experimento computacional y ver que los datos concuerdan con datos biológicos y o generar un nuevo pipeline de análisis no es nada trivial. O sea, por algo a los desarrolladores de software les pagan muchísimo en la industria, porque si no fuera tan sencillo no lo harían. O sea, nosotros estamos aquí por amor al arte. Entonces, sí, esa es una cosa que es muy frustrante y siento que está cambiando, pero yo tiendo a ser muy cuidadosa con mis colaboraciones porque suele pasar, ¿no? De, pues entonces te pongo en medio del artículo, ¿no? Y es como, pero no, o sea... Ahí tenemos como nuestra propia historia oscura porque, o sea, sí, o sea, Otto y yo que entramos en un laboratorio que era meramente experimentalista, de repente llegar a proponer cosas que pues eran nuevas en su momento, y fue como someterse, ¿no?, al escrutinio de experimentalistas de hueso colorado y que te dijeron, es que eso es muy fácil, ¿no? Pues ya llevo como 3 días sin dormir programando esto y salió algo relevante, ¿no?
Otto en Sí. particular, pues una vez le tocó lo peor que nos pueden decir a cualquier informático, que eso es como, Gaby. I'm just a technician. Sí, Entonces, sí, o dice, no, sea, eso solo lo puede hacer un técnico, dice, Y no, nos no sé, tocó, no o le sea, veo nada. sí fue, ¿qué? ¿What? Fue en un seminario, Sí. ¿no? Público Un acá, con seminario toda la gente. público. Uf. Y ya, No, y dije, aparte ya, es muy poco valorar, o sea, porque tú también puedes, pues sí, una parte experimental también la puede hacer un técnico, siempre que alguien diseñe los experimentos. Entonces no, o sea, siento que es muy, o sea, hay que ser empático con ambas partes, ambas son necesarias para hacer sí, un descubrimiento pero en fue la esta manera, época. y fue así como que, o sea, después de presentar todo acá, fue lo que me dijeron. Sí, Tampoco. a mí me tocó pasar casi 3 semanas optimizando un pipeline que tardaba 3 días en hacer el análisis, entonces hice todo un screening de ver qué parte era la que no estaba funcionando bien y hacer una optimización y entonces empezó a correr en 15 minutos. Y básicamente la persona en cargo del proyecto me dijo, no creo que esté funcionando bien porque es demasiado rápido. All right. O sea, O sea, Sí. seguramente algo estás haciendo mal, porque está bien. O Y sea yo así de, pues que... si quieres le pongo un sleep un slip ahí de 1 hour. 3 horas. Pero sí, o sea, Híjole. o sea, ahí me di cuenta que había muy poca empatía y eso te hace que, pues, o sea, por desgracia identificas a la gente que no valora tu trabajo y pues tiendes a trabajar menos con esa gente. ¿Y qué hacer o qué has hecho para combatir ese tipo como que de actitudes, ¿no? O sea, y también al final del día, ahora ya con tu grupo de trabajo y enfrentarte a las convocatorias de CONACYT, otras más, ¿no? Internacionales, etcétera, para defender lo que haces, que meramente, digamos, en el laboratorio están haciendo bioinformática, pero colaboran con un montón de cosas y hacen muchísimo más y el impacto es grandísimo, ¿no? O sea, Ujú. entonces, ¿cómo combates o qué recomendaciones das para combatir esos retos en cuanto a la bioinformática y el ninguneo, ¿no? A la bioinformática. Sí, pues una de las cosas que hago es, les pido a mis estudiantes que tengan registro de todo. O sea, suena muy controlador, pero es por eso, o sea, porque si no hay evidencia escrita, es que me dijo en la llamada, pues, o sea, si no la tienes grabada, no queda evidencia. ¿qué Entonces, pasó? evidencia de tu trabajo, de lo que estás enviando, de cuánto tiempo te tomó y siempre, o sea, mantener una comunicación muy abierta con los colaboradores y sobre todo hablar con ellos desde el principio. O sea, decirles, bueno, pues vamos a trabajar, pero normalmente, o sea, no puedes saber quién va a contribuir qué a cada proyecto, pero como diciéndoles, bueno, no, esto no es fácil y me gustaría que mis estudiantes necesitan publicaciones, yo también, pero sobre todo ellos para conseguir trabajo después. Entonces sí es importante que tomes en cuenta su contribución y pues si no echarte un round, ¿no? Después. Claro. Una de las cosas Y, es un poco, a mí personalmente no me gusta hacerlo, pero es algo que desgraciadamente, sobre todo cuando no conoces a la gente, tienes que hacer, es no enviar figuras de calidad de publicación. O sea, envías datos en general y figuras, o sea, que sean claras, pero no de calidad de publicación. Porque me ha tocado, o sea, me tocó en el doctorado en particular un caso en el que yo hice un análisis, mandé todo y iba a salir el artículo y a mi cosupervisor lo iban a meter y a mí no. Y entonces, por suerte, él fue un aliado y le dijo a la PI, que era una mujer aparte, le dijo, oye, pues es que Selene analizó todos estos datos, ella tiene que ir en el artículo. Y ella de, pues es que pensé que era muy fácil. Y pues le dice, no, pues, o sea, sin esto no tienes la observación que estás reportando. Entonces ya, o sea, porque él me defendió, entonces yo trato de hacer eso con la gente que trabaja conmigo, ¿no? Qué buen De ejemplo, ¿no? resaltar su sí, trabajo. o sea, Oh, sí. muy ilustrativo, ¿eh? Y en esa misma tónica, Ajá. o sea, porque vamos, una cosa es las cosas a las que tú te enfrentas al ser bioinformática y que te ningunean, pero la otra muy importante y que es algo que todo mundo deberíamos de estar concientizándonos actualmente. Por cierto, vean este documental de Picture Scientist, está bien bueno. Es Véanlo. Hay claramente una clara dominancia de los XY en el área de bioinformática y no digamos en la ciencia, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia tú introduciéndote a este mundo que pues, es claramente male dominated? ¿Qué Uh-huh. les dirías a las chicas y cuál sería lo que, pues tus 2 centavos, ¿no? Para balancear toda esta escena en donde a mí mis experiencias personales son, yo prefiero trabajar con mujeres bioinformáticas, son más comunicativas, son más organizadas,
pero que nos diga la experta. Pues no sé, o sea, depende de yo siento que depende más de las personas, o sea, he tenido experiencias muy malas, sobre todo, o sea, lo que siento que es más detrimental, y que de hecho eso habla esta película de Picture a Scientist, no es tanto o sea, lo que se llama acoso laboral o de otro tipo, es muy fuerte, pero es muy fácil, o sea, cuando es muy obvio, es muy fácil de identificar, ¿no? O sea, lo hemos visto con los recientes videos que han salido y profesores que han sido quitados de sus puestos por esto. Es fácil de identificar y es fácil de hacer una acusación mientras tengas evidencia. O sea, es difícil para el individuo tomar el valor para hacerlo, ¿no? Pero lo que a mí me sucedió más comúnmente y que escucho más es pues como que el sexismo oculto y no aceptado, tanto por hombres y por mujeres, que, o sea, simplemente no toman tan en cuenta tus opiniones, no consideran que tus ideas no son tan buenas o las repite un hombre y entonces les dan validación. Eso siento que es mucho más detrimental y eso involucra mucho trabajo. Lo que es difícil es que involucra trabajo de todos, no solamente, o sea, lo que sucede mucho es que las mujeres están muy conscientes de este problema y los hombres no tanto, y lo que no están viendo es que es en su propio detrimento, o sea, los individuos de su grupo que se sienten discriminados, ya sean mujeres o por otra razón que estén discriminando inconscientemente, pues no están siendo tan productivos e incluso puede ser que dejen la ciencia por estos sesgos. Entonces, pues lo importante es sí tener, como que todos deberíamos de tener entrenamiento de sesgos, no solo de género, sino de otro tipo. Eso es lo que he visto más patente y afortunadamente yo no he tenido ningún problema de acoso sexual o de ese tipo, porque pues sí sería probablemente mucho más complejo, pero sí fue mucho de ok, es que las percepciones de los otros reflejan lo que soy o no, o sea, mucho de ver si realmente el hecho de que dijeran que no tenía ciertas capacidades correspondía a lo que estaba yo produciendo, y pues realmente yo decidí que no era el caso, que sí esto es lo que me gustaba hacer y que lo estaba haciendo bien, y pues que tenía que aprender más cosas, a ser más eficiente, etcétera, pero que no iba a dejar que las opiniones de otros definieran lo que yo iba a hacer con mi vida. Hace poco hubo un foro, ¿no? Si no mal vi por ahí que tú coordinaste respecto al tema de mujeres en STEM. Y respecto a ello, ¿qué tipo de conclusiones se llegaron a tener por ahí? Si quieres platicarnos de eso, y cuál es el escenario, ¿no? Ideal para que mujeres en STEM, y específicamente ahorita bioinformáticas, se desarrollen más plenamente. Sí, pues una de las cosas, o sea, hablamos mucho de estas experiencias y era gente de muchos lados, o sea, una trabaja en Estados Unidos, otra trabaja en Francia, otra trabaja aquí en México también y una en Brasil. Y pues las experiencias eran muy similares, o sea, una es el que no se les toma en cuenta igual que a sus compañeros. Por ejemplo, muchas veces que no se les dé tenure, que es esto de, no me acuerdo, no sé cómo se dice en español, pero que ocurre mucho con los profesores. Plaza, sí, en otros, en universidades, o sea, hay un departamento de biología computacional o de cómputo y se promueve muchísimo más a los hombres que a las mujeres. Y, por ejemplo, que el impacto de la maternidad, pues, afecta mucho a las mujeres que deciden tener hijos, ¿no? O incluso, o sea, una de ellas habló de que el no mostrar actitudes más femeninas, o sea, que así como ser muy emocional, etcétera, crea una mala percepción respecto a sus colegas mujeres. Entonces, o sea, peor en el mismo aún, grupo, ¿no? claro. Ajá, entonces para mí lo más importante es como tratar de, pues es que todo el mundo es distinto, ¿no? Y hay que tratar de ver el trabajo un poco más no sesgado, o sea, que ciertas aplicaciones, las que se puedan, por ejemplo, las aplicaciones para Plaza, pues es muy difícil que sean, ¿cómo se dice? Que no veas el nombre del aplicante o el género, pero las que se puedan, o sea, una de las cosas que yo trato de hacer, no lo he podido hacer exactamente en el contexto que tenemos actual de clases virtuales, pero es tener los exámenes en los que no me ponen su nombre. Yo les mando un número al azar y ellos responden con su número. De ese modo, cuando yo califico, no estoy viendo que si es hombre o es mujer o me cae bien o no me cae bien, porque aunque yo trato de no ser sesgada, es muy difícil controlar eso porque es un sesgo inconsciente, ese es el punto. Entonces, pues es una parte, y la otra es pues crear
hay dos puntos principales. Uno es, bueno, no atrapar, sino atraer a las niñas que se interesen por las actividades científicas, y por otro es el mantener, o sea, existe este concepto de leaky pipeline, de la tubería que gotea, en la cual las mujeres van cayendo conforme va subiendo de nivel. Entonces, pues, cambiar las actitudes institucionales para promover que las mujeres se mantengan en carreras científicas. Y eso es un trabajo bien difícil porque, sobre todo en México, siento que si no hay una directiva institucional a este respecto, pues no hay cambios realmente. Y pues sí, hacer que todos nuestros colegas tengan entrenamiento pues no solo de género, o sea, yo diría que hasta también de clase, que es uno de los mayores problemas en México, que muchas de las expectativas, por ejemplo, no sé, que los estudiantes hablen inglés, pues sí es muy importante, pero ahí tienes un sesgo de clase, ¿no? O sea, la gente que tiene más acceso a estudiar inglés, pues viene de otra, o sea, de otro nivel económico, y es en general. Entonces o sea, ese tipo de sesgos, pues trabajar para tratar de corregirlos de manera consciente y poco a poco ir cambiando. Y sobre todo es difícil porque sobre todo en México tenemos mucho esto de no enfrentarnos directamente de manera pública. Y no tiene que ser una confrontación, pero sino decir, oye, es que eso no está bien, ¿no? O sea, no hagas eso, ¿no? Porque muchas veces pasa que alguien se pasa de la raya y todo el mundo dice, ¡oh! Pero nadie dice nada. Entonces, mientras esa actitud no sea considerada no aceptable en un contexto social, pues va a continuar, ¿no? O sea, si no lo estás mencionando, pues lo estás aceptando, ¿no? Afortunadamente creo que ya va paso a paso, y el que existan, por ejemplo, ese tipo de foros en los que en los mismos congresos académicos se empieza a hablar ahí in situ acerca de esas temáticas es muy importante, y seguirles dando voz, ¿no? a todas las opiniones al respecto. Nosotros no dejamos tampoco de que eso se hable, porque hemos visto, hemos vivido ese tipo de cosas, ¿no? No específicamente tal vez igual acoso laboral, pero esa ninguneada, digamos, en cuanto al papel de bioinformático, el papel de la mujer también es científica. Entonces es importante darlo a conocer. Entonces, pues igual, ahí invitados también todos a que este tipo de conversaciones, yo normalmente lo veo mucho más difundido en Twitter. Entonces, por ahí láncense a las cuentas de las personas que pues, científicos, científicas que gusten, y los temas. Pero ahí creo que es un foro donde normalmente se expresa mucho más acerca de estos temas, y que tienen como mucho impacto, ¿no? Eco, exacto. Oye, nos quedan nada más algunas preguntas que van a ser así como rápidas. Sí. Evidentemente este tema pues será, creo que para un capítulo más adelante poderlo abordar tal vez más en extenso, y evidentemente también invitarte luego otra vez si tú tienes tiempo. Pero mira, van unas preguntas bien rápidas. Entonces, ahí va, ¿bioinformático o bioinformática que admiras? Bueno, estuve pensando, realmente hay una bioinformática que nunca he trabajado con ella ni la conozco muy bien, pero Dana Peer, que está en Sloan Kettering en Nueva York, es increíblemente productiva. Y he escuchado muchas cosas buenas respecto a cómo guía a sus estudiantes en el laboratorio. O sea, apoya mucho. O sea, una de sus estudiantes ahora tiene su grupo, etcétera, y tiene 3 hijos, si no me equivoco. O sea, como que es bastante, apoya muchísimo y es bastante productiva, y tiene ese aspecto, ¿no? Como de excelencia académica y al mismo tiempo ese aspecto humano. Y aparte tiene su propia familia y todo. O sea, para mí eso es como muy admirable e interesante. Claro. Muy bien. Siguiente pregunta rápida. Dinos uno de tus gustos culposos. Puede ser sistema operativo, lenguaje de programación, programa u organismo. Sí, pues los metasuarios basales, o sea, las esponjas y eso. Es culposo porque ya sé que no se puede hacer pruebas de hipótesis, pero me interesa mucho, entonces sigo leyendo acerca de... Me siento más tranquilo, pensé que iba a decir Windows. No, sería Mac, pero Mac es solo porque sí, es muy bonito estar instalando cosas, pero cuando ya no tienes mucho tiempo ya something has to give. Ok, exacto. ¿Y de música para programar en Perl? ¿Cuál sería el
Bueno, música, porque comida. Pero aquí no solo en Perl. Si no coman en su computadora. Si no les ha pasado que se les caiga el café, les va a pasar. O al menos tengan una charola aparte, porque sí. Sí. Bueno, música, porque comida es como, es que siempre está uno como aquí pellizcando algo. Pero mejor, música favorita para programar. Música, me gusta mucho usar música de videojuegos, aunque no juego tantos videojuegos, casi nada prácticamente, me gusta mucho porque siento que está hecha para enfocarte. Entonces para programarla uso mucho, hay como playlists en Spotify y si no, música clásica pero rápida. Vladimir Ashkenazi, Sí. cosas Paganini, cosas así. Mucho arpegio. Sí. Bueno, sí, la música rápida es buena para tú. Sí, o sea, como que tiene que tener un cierto ritmo y no distraerte con el contenido, con las palabras. Exacto, es lo que yo digo. Muy bien. Muy bien, pues con estas últimas preguntas, básicamente ya es como lo que queríamos ir abarcando en la plática, pero queremos agradecerte muchísimo el tiempo. Nos llevamos muy grata la experiencia y extendemos como que esta invitación a futuros episodios. Quisiera ver si ¿tienes algún comentario extra que quisieras darnos como final acerca de pues tu trabajo, de dónde podemos encontrar, bueno, te pueden contactar, tus micrófonos? Sí, no, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto y se me hace una iniciativa muy padre. De hecho, una de las cosas que siento que falta en México es hacer más como divulgación de este modo, ¿no? O sea, comunicación en formatos mucho más amigables, ¿no? A las nuevas generaciones realmente. Y pues no puros seminarios, eso es lo que trato de decir. Y pues simplemente que... bueno, si me quieren contactar, me pueden contactar por Twitter. Mi usuario es FDZ, SELFDZ, está horrible, pero bueno, así es. Luego lo escribimos abajo. Estoy en LinkedIn, aunque en LinkedIn solo acepto a gente que conozco en persona, entonces sí me pueden escribir, pero sí, porque como que ya se volvió un poco así de le doy, soy amigo de todos y como que no está tan padre. El Twitter es la plataforma. Sí, porque ese es abierto y esa es la idea, ¿no? Que puedes seguir gente y comunicarte en público o en privado. Y pues nada, que la bioinformática es padrísima, que si les interesa, pues que se echen un clavado. Hay muchísimo que hacer, o sea, con los datos, o sea, tenemos para trabajar por mucho tiempo y hay muchísimas preguntas interesantes que resolver. Entonces, sí, no, por eso no paramos. Y igual algo que sí quería yo mencionar y que no mencioné previamente es que siento que la bioinformática es una avenida de oportunidad para México y para Latinoamérica, por el simple hecho de que puedes usar muchos datos públicos, o sea, puedes complementarlos con experimentos puntuales, pero pues eso permite subsanar algunos de los problemas que tenemos con fondos, ¿no? Por ejemplo, que algunos experimentos de este tipo son muy caros, entonces podemos hacer un complemento con lo que ya existe y generar conocimiento nuevo de ese modo. Muy bien. Chicos, ¿algún comentario más? No, nada, yo empecé a seguir a la doctora hace muchos años también, cuando muy empezaron con algunas pláticas en Simestab Irapuato, en el Twitter, precisamente ahí es donde es la comunidad bioinformática, anda pululando en diferentes cuentas y es muy útil, ¿no? También. Y es grato también tener aquí la compañía de personajes ilustres de la bioinformática. Y pues donde uno va creciendo también en el ámbito profesional, va conociendo que no está solo en este universo, ¿no? Y es bueno conocerse. Y somos bien poquitos, o sea, no son tantos los que abundan, pero esperemos que seamos más. Sí, igual únense a la red mexicana de bioinformática. Sí. Sí. Para hacer más comunidad, como tú dices. Exacto. Y yo, pues nada más que, bueno, yo trabajo con la doctora Selena. Una grata experiencia así en todo sentido. No creo que haya habido un momento que dijera, qué demonios estoy haciendo aquí. Al contrario, o sea, a pesar de que ya acabó propiamente el proyecto, a mí me sigue gustando mucho trabajar ahí porque pues termina uno llevándose no solo las enseñanzas informáticas, no solo las enseñanzas biológicas, sino también pues el gusto de trabajar con gente que te entiende, gente que te apoya y gente que va jalando hacia la misma dirección para un proyecto que pues está bonito, ¿no? O sea, y que se le puede sacar toneladas de información, como bien dice la doctora. Entonces, sí,
síganla, 10 de 10, recomiendo trabajar con ella. Sí. La recomendación es mutua, Víctor. Oh, Increíblemente eficiente, amable, participativo, ayuda a todos. Creo que Vamos a nos va a extrañar chilear. mucho, Víctor. sí, ya Así luego es, damos esa noticia. así es en ATG también, ¿eh? Así es, no crean, en todos lados es así. Sí, no me sorprende. Bueno, Tejenautas, pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí, gracias por su tiempo. Síganos en todas las redes sociales, en todos los lugares estamos como @Tegenomics. Recuerden que esta iniciativa busca divulgar la ciencia de datos biológicos. Ya escucharon, hagan bioinformática, pueden hacer bioinformática, hay muchos datos libres, entonces no hay pretexto. Si te interesa por ahí, acércate, busca a personas a quien seguir, justo sirven también como modelo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctora Selene, por estar el día de hoy y pues nos estamos viendo. Gracias. Ah. Gracias, hasta luego. Bye.